Esta es nuestra primera sesión formal, aunque la clase pasada fue la clase de presentación, donde hablamos de la evaluación y donde hablamos de todo lo relacionado con qué es lo que vamos a ver en el curso y cómo va a ser evaluado. Esta ya es nuestra primera sesión donde estudiamos o empezamos a estudiar el primer capítulo, que es trigonometría. Nuestro objetivo es que ustedes dicen refuercen los conceptos de trigonometría para lograr una mejor comprensión del álgebra. Esto queda muy abierto y no es específico. Yo les diría que pues sí tienen que reforzar, porque se supone que la trigonometría es algo que debieron haber visto el bachillerato, pero yo lo voy a ver desde cero. Vamos a empezar con las definiciones de las funciones trigonométricas para un ángulo cualquiera. Posteriormente, basándonos en un triángulo rectángulo, vamos a definir nuestras 6 funciones trigonométricas. Después, ya que estén definidas, vamos a ver cuál es el signo de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes. Y después, cuáles son los valores para ángulos de 30, 45 y 60 grados. Y yo aquí le agregaría 0, 90, 180 y 270, que son los valores sobre los ejes coordenados. Y con ello, ustedes van a poder sacar cualquier proyección de este tipo de 30, 45, 60 o bien que caiga sobre los ejes, sin el uso de la calculadora. Y así es como voy a diseñar yo los exámenes, para que no tengan ustedes la necesidad de utilizar la calculadora y plantear valores aproximados, pues que todos estos valores sean exactos. Y nos vamos a quedar esta clase hasta este punto, hasta el 1.4. Después, la próxima semana, veremos identidades trigonométricas. Estas se van a dividir en 2 tipos, las pitagóricas, vamos a ver cuáles son, y la suma y diferencia de ángulos en funciones trigonométricas, y también las vamos a estudiar. Después, teorema de Pitágoras, que este tema lo vamos a ver un poquito antes. Y de todas maneras, cuando llegue el punto 1.6, pues lo vamos a volver a repasar, pero desde antes lo vamos a estar utilizando aquí, ¿vale? Después, ley de senos y ley de cosenos y ecuaciones trigonométricas de primer y segundo grado con una sola incógnita. Les diría yo que este es uno de los objetivos obligados, es decir, aquí en el objetivo general debiera decir conocer la trigonometría para poder resolver ecuaciones trigonométricas, que ese es uno de los objetivos clave en este capítulo. Bueno, pues es lo que vamos a ver y sin mayor preámbulo comenzamos. Definición de las funciones trigonométricas para un ángulo cualquiera. Recuerden, en los cuadros en color gris tenemos definiciones, después en la columna de la izquierda tenemos el desarrollo, en la columna de la derecha tenemos algunos datos interesantes respecto al tema que estamos estudiando nosotros. Bueno, ¿cómo se definen las funciones trigonométricas? Voy a ampliar un poquito esto. Se alcanza a ver la figura que tenemos en la esquina superior derecha, la figura 1.1. Y las funciones que vamos a definir son las que están marcadas en negritas dentro del cuadro: seno, coseno y tangente, la inversa del seno, la cosecante, la inversa del coseno, la secante, y la inversa de la tangente, la cotangente. Dice que el seno es la razón entre la ordenada y la distancia al origen. Cuando leamos nosotros razón, quiere decir cociente, división del primer valor entre el segundo valor, es decir, la ordenada, la proyección vertical, lo asociado al eje de las y's, dividido entre la distancia al origen, es decir, la distancia entre el origen coordenado y el punto que nosotros tenemos proyectado en cualquiera de los cuadrantes. Tenemos 4 puntos en los 4 cuadrantes A, B, C y D. Sin embargo, ahorita, por motivos de estudio, vamos a ver únicamente en el primer cuadrante. En el resto de los cuadrantes es exactamente el mismo análisis, pero bueno, para simplificar el análisis, nos vamos únicamente al cuadrante A, donde el ángulo es alfa. Este ángulo que está descrito desde la parte positiva del eje de las X o eje de las abscisas hasta la línea que une al origen coordenado con el punto. A eso le llamamos ángulo alfa, este ángulo de inclinación, ¿sale? Este ángulo de apertura. Bueno, pues entonces me dice que el seno es el cociente entre la ordenada, es decir, este segmento de A a E, y la distancia al origen, es decir, del origen al punto A. Por eso es que aquí en la parte inferior vemos que el seno es el módulo del segmento AE entre el módulo del segmento OA. Lo voy a hacer un poquito más chico, a ver si se alcanza a ver todo. A ver. ¿Alcanzan a leer bien ahí, ustedes en pantalla? Si alguien no, me dice. Y si Sí, sí, se alcanza a también leer díganme. bien, profe. Ok, gracias. Bueno, esto lo hago nada más para que veamos. Eh,
por completo la definición. Por ejemplo, coseno es la división entre la abscisa y la distancia al origen. La abscisa es x, es decir, OE del origen al punto E entre la distancia al origen OA. Entonces aquí debe decir módulo del segmento OE, aquí está, módulo del segmento OE entre la distancia al origen, módulo del segmento OA, módulo del segmento OA. La tangente es el cociente de la ordenada entre la abscisa, es decir, de Y entre X. La proyección paralela a Y es AE entre X o E. Entonces ahí debe decir AE entre OE. AE entre OE. Si ustedes quieren simplificarlo y ponerlo simplemente como el cociente de Y entre X, adelante. O aquí el cociente de X entre la distancia al origen le ponen una de distancia, pues sería correcto. Y aquí Y sobre D también sería correcto. Ahora, habíamos dicho que para las tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, existen tres recíprocas. Del seno es la cosecante. Por eso lo estoy poniendo en la parte inferior en la misma columna. De tal forma que ustedes observen que se invierte el cociente de numerador y denominador cuando obtenemos esa función recíproca. Porque la cosecante es la inversa del seno, pues entonces basta con invertir numerador y denominador. Y ahora tenemos OA, que es la distancia al origen, entre AE, que es el valor de Y, es D entre Y. Secante de alfa es el cociente pues, de lo inverso del coseno. Y el coseno era X sobre D, así que esto va a ser D sobre X, es decir, la distancia al origen entre la abscisa. Y la cotangente es la inversa de la tangente. Si era Y entre X, pues ahora será X entre Y, que tiene estos nombres de segmentos. ¿Hasta aquí alguna duda? Mi parte no, profesor. Ahorita no, profe. Tampoco. Vale, pues entonces, vámonos aquí al curso de álgebra, capítulo 1, trigonometría, su primer examen. A ver, díganme por favor, la cotangente es el cociente de quién entre quién. Cotangente. Es la relación entre la abscisa y la ordenada. ¿Se alcanzó a cortar un poco entre la abscisa y la? Y la ordenada. Perfecto. Recuerden, la tangente es Y entre X, es decir, la ordenada entre la abscisa. La cotangente es al revés, ¿verdad? Abscisa entre ordenada. Muchas gracias. ¿Quién participó? Yo, Jorge Alberto. Gracias, Jorge Alberto. El seno, por favor, es el cociente de quién entre quién. La ordenada y la distancia del origen. Perfecto. ¿Alcancé a ver el apellido Zaragoza? ¿Fuiste quien participó? Sí, profesor. Gracias, José Alberto. Entonces, ordenada y la distancia al origen. Muy bien. Cosecante. La razón entre la distancia al origen y la ordenada. ¿La cosecante es la inversa de quién? Mm, del coseno. No, del seno. Ah, Aunque perdón. empiece con co, no es del coseno, es del seno, ¿sale? Así que si el seno era ordenada entre distancia al origen, es decir, y entre d, esto será la distancia al origen entre y, es decir, distancia al origen entre ordenada. Es correcto, nada más, ojo, cosecante es la inversa del seno. Después, tangente, por favor, ¿es el cociente de quién entre quién? Entre la abscisa y la ordenada. Ahí, abscisa y ordenada, no está. Ordenada y abscisa. Eso sí, ¿verdad? Es y entre x, ordenada y abscisa, es decir, y entre x. Y finalmente la secante. ¿Es la inversa de quién la secante? Entre la ¿El distancia del coseno? origen y la Del abscisa. coseno, ¿verdad? Es la inversa del coseno. Y por lo tanto, ¿cuál es la opción correcta? De la distancia al origen ¿Sería la D? entre la, La la ordenada y la X. distancia del origen. Distancia al origen y la abscisa, ¿no? Si es la inversa del coseno, el coseno es x entre d, es decir, la abscisa entre la distancia al origen, como es la inversa, pues es distancia al origen entre la abscisa. ¿Vale? Y así de rápido ya resolvieron su primer examen. Ok, lo que tienen que hacer una vez que estén seguros
es darle en terminar el intento. Les dice que sus respuestas fueron guardadas, pero no ha sido calificado. Así que tienen dos opciones, o vuelven al intento o envían todo y terminan. Como estamos seguros de sacar 10, pues vamos a enviar todo y terminar. Nos vuelve a salir una ventana de confirmación. ¿Está seguro? Sí, enviar todo y terminar. Y ahí está. Tenemos 10 en el examen. Nos aparece la retroalimentación. Si por algo estuviéramos mal, nos saldría un tachecito y nos pondría, recuerda que el seno es la relación entre la ordenada y la distancia al origen. ¿Sale? Entonces le ponemos finalizar revisión y ya tenemos aquí nuestra calificación, nuestro 10esote. Bueno, eso es el 1.1, la definición de las funciones trigonométricas para un ángulo cualquiera. Ahora, se suele relacionar a las funciones trigonométricas también con un triángulo rectángulo. Y vamos a definir a las funciones trigonométricas como cocientes de lados de un triángulo rectángulo. Y aquí lo que quiero mencionarles es que es relativo al ángulo que se esté seleccionando. Si este ángulo alfa colocado en el vértice superior es el ángulo de referencia, entonces nosotros lo que vamos a tener es todo relacionado respecto a este ángulo. Por ejemplo, el seno sería cateto opuesto entre la hipotenusa, pero el cateto opuesto es el lado opuesto a este ángulo y sería A entre C. Si yo les digo coseno de alfa, sería el cateto adyacente entre la hipotenusa. El lado adyacente, el que queda al lado de este ángulo, es este lado B, y la hipotenusa siempre es el lado contrario al ángulo de 90 grados, así que el coseno de alfa sería B entre C. La tangente sería cateto opuesto entre cateto adyacente, sería A sobre B, y así sucesivamente. Así que respecto de esta figura, lo que vamos a hacer es calcular las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente y sus recíprocas. ¿Sale? Primero vamos a ver esta parte teórica. Dice que el seno es el cociente de el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto entre la adyacente. Y recuerden que la cotangente es la inversa de la tangente, por lo tanto espero yo el cociente inverso, es decir, cateto adyacente entre opuesto. Después, la secante es la inversa del coseno, así que espero la hipotenusa entre la adyacente. Y la cosecante es la inversa del seno, así que sería la relación entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Y lo que les decía, para el ángulo alfa, pues son estos cocientes que nosotros tenemos aquí. Ahora, quiero que los obtengamos, no que los leamos de las notas, así que lo que vamos a hacer, en casi todos los ejercicios que vienen en nuestras notas y ejercicios de exámenes, pues vamos a copiar una figura de referencia y vamos a empezar a trabajar con esta figura para obtener lo que nos interesa. En este caso, lo que nos interesa es para el ángulo alfa, pues yo puedo obtener el seno de alfa, que va a ser igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, así que el cociente sería A sobre C. Después, el coseno de alfa va a ser igual a ¿quién entre quién? A B Cateto entre adyacente entre hipotenusa. Perfecto, que sería lo que está diciendo también tu otro compañero, B sobre C, ¿verdad? Cateto adyacente entre hipotenusa, que es B sobre C. Y la tangente del ángulo, ¿a qué va a ser igual? A sobre B. Cateto opuesto, ajá, sobre el adyacente, que es A sobre B, como bien decía su compañero, ¿verdad? Y pues bueno, simple y sencillamente nosotros podemos decir que existe una relación inversa entre las funciones de la columna de la izquierda y las de la derecha. ¿Cuál es la inversa del seno? La cosecante. Se escucha muy bajito, compañero. Si puedes hablar La un poquito. cosecante. Perfecto, gracias, César. La cosecante del ángulo. Para el coseno, ¿cuál es la inversa? La secante. Perfecto. ¿Y para la tangente? O tangente. Y está muy sencillo ya, ¿verdad? Obtener para este triángulo cuáles son las funciones trigonométricas, porque simplemente basta con invertir numerador y denominador de cada uno de los cocientes. Así que, ¿cuál es el resultado de cosecante de alfa?
C entre A. Perfecto, gracias compañera. Después, secante. Entre B. Ajá, y finalmente la cotangente. B entre A. Gracias. ¿Sandra fue quien abrió el micrófono o quién? Sí. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el ángulo beta. Para beta, pues entonces nuestro ángulo de referencia va a ser el ubicado en el vértice inferior de la derecha. Así que para beta, díganme por favor cuánto vale el seno. B entre C. Perfecto, es el cateto opuesto al ángulo beta entre la hipotenusa. Y esto me da B sobre C. Muy bien. Después, vámonos con el coseno. Coseno de beta, por favor. A A sobre entre C. C. Ajá, A sobre C, que es el adyacente a beta entre la hipotenusa. El adyacente a beta es A. La hipotenusa siempre es el opuesto al ángulo recto. A entre C, entonces. Y finalmente la tangente de beta, por favor. B entre A. Sí, cateto opuesto entre cateto adyacente. B sobre A. Perfecto. Y ahora, pues igual vamos a sacar nuestras recíprocas o inversas de estas funciones trigonométricas. Ya sabemos que para el seno es la cosecante, en este caso el ángulo beta, para el coseno es la secante del mismo ángulo beta y para la tangente es la cotangente de este ángulo beta. ¿Cuál es el resultado? Cosecante. C sobre B. C sobre B. Después la secante. C sobre A. Perfecto. Y la cotangente. A sobre B. Gracias, Pame. Ahora, nada más quiero que observen, bueno, si no le doy clic afuera, lo siguiente. De lo que está escrito en negro, a ver, por ejemplo, A sobre C. ¿Dónde lo encontramos en lo que está escrito en azul? Ese cociente de A sobre C. Del coseno de B. De beta. Exacto. Y entonces la pregunta obligada es, ¿por qué el seno de alfa es igual al coseno de beta? Eso es lo que nos está diciendo lo que acabamos de obtener respecto a un triángulo rectángulo cualquiera. ¿Me podrían dar un ejemplo? A ver, les ayudo. Con el mouse ya se convirtió esto en una curva. A ver, vamos a borrarla. Les voy a poner un ejemplo hipotético. Vamos a suponer que alfa sean 30 grados. ¿Cuánto debe valer beta? 60. Sí, ¿verdad? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo deben ser 180 grados y este sabemos siempre vale 90 grados. Así que estos otros dos ángulos deben valer 90 grados su suma. Si yo lo sumo, debe ser 90 grados forzosamente. Así que pues, sí, ¿verdad? Si vale 30 el de arriba, vale 60 el de abajo para que la suma de los ángulos internos de este triángulo rectángulo den 180 grados. Ahora, si yo sustituyo estos valores en la pregunta que planteamos, el seno de 30 tendrá que ser igual al coseno de 60. ¿Será cierto o no? ¿Cuánto vale el seno de 30? ¿Medio? ¿Y el coseno de 60? Un medio también. Al final de esta sesión, esto me lo van a contestar rápido, ¿sale? Vamos a ver cómo calcular todos estos valores de las funciones trigonométricas de manera muy sencilla y rápida. Y así va a ocurrir para el resto de las relaciones. Si yo les digo 45, o ahora alfa vale 60 y beta vale 30, o 70 y 20, es decir, los ángulos que sean complementarios a 90 grados sustituidos en alfa y beta siempre van a dar lo mismo para las funciones seno y coseno. Son funciones complementarias a 90 grados. ¿Vale? Y bueno, lo acabamos de definir ahorita con un ejemplo muy sencillo.
Y lo mismo ocurre para el resto de las relaciones que ustedes observen. Por ejemplo, el coseno, aquí está B sobre C. Y aquí tenemos el seno, que es también B sobre C. Ya vimos que son funciones complementarias a 90 grados. Y si aquí yo tengo la tangente, lo voy a poner en otro color. La tangente que es A sobre B, yo observo que sería la cotangente de beta. Y así sucesivamente vamos a encontrar que son algunas funciones complementarias que nos otorgan exactamente los mismos valores. Bueno, esto es respecto a el 1.2, que es la definición de las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Y aquí está la explicación teórica de lo que nosotros acabamos de hacer de forma práctica. Ahora, el signo de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes. Lo tenemos en la figura 1.3. La voy a copiar para tenerla como referencia, pero vamos a deducir por qué es que yo les coloqué esta disposición de signos para las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes. ¿Sale? Me van a ayudar ustedes a calcularlo. En el 1.1 nosotros acabamos de definir a las funciones trigonométricas para un ángulo cualquiera. Y si nosotros recordamos, esto lo voy a hacer en otra tinta, el seno de un ángulo cualquiera era igual a ¿qué? Opuesto sobre hipotenusa. No, pero aquí no tenemos triángulos. Si es opuesto entre hipotenusa, estoy de acuerdo, pero relacionado con un sistema de coordenadas. Habíamos dicho, por ejemplo, que es la ordenada entre la distancia al origen, ¿cierto? Aquí yo tengo una proyección cualquiera. Si yo saco el valor de y sobre d, eso me da el seno de alfa. Entonces, para el seno de alfa, sabemos nosotros que es el valor de la ordenada, que es y, entre la distancia al origen. Ahora, la pregunta es, ¿qué signos puede tomar tanto la ordenada como la distancia al origen? Y la primera respuesta que de manera inmediata podríamos dar nosotros es que todas las distancias son siempre positivas. Si yo les digo que de mi casa, que es su casa de ustedes, a el Zócalo capitalino hay 15 kilómetros, pues yo les estoy dando un número positivo. Si les digo que la distancia de mi casa a Ciudad Universitaria son 12 kilómetros, pues les estoy dando un número positivo. Si yo les digo que la mesa donde estoy sentado mide 1 metro de ancho, es un número positivo. Todas las distancias o medidas van a ser siempre positivas. Así que lo que tenemos es un cociente de algo que es positivo en el denominador. Y el valor de y, ¿cómo puede ser? Pues puede ser o positivo o negativo. ¿De qué depende? Pues del cuadrante donde me encuentre. Esto lo voy a colocar en negro para que mache con lo que tenemos aquí en el sistema de coordenadas. Que se me olvidó ponerle el X y Y, o ya no sé por qué no se lo puse. Ahí está. Entonces, Y puede tomar en los 2 primeros cuadrantes signos positivos. Y en los 2 últimos cuadrantes, tercer y cuarto, signos negativos. Observen entonces que el valor de la función senoidal y de su recíproca coseno dependen del valor que tome y en los cuadrantes del sistema de coordenadas cartesiano. Y es positiva en los 2 primeros cuadrantes, negativa en los 2 últimos cuadrantes, en el tercer y cuarto cuadrante. Así que el signo de y me determina el signo del seno y de la recíproca, que es la cosecante. ¿Alguna duda de esta explicación? Mm, Creo que no. A ver, ahora, para el coseno y su recíproca. El coseno de un ángulo cualquiera, dijimos que es la abscisa, que es x, entre la distancia al origen. De nueva cuenta, la distancia siempre va a ser un número positivo. Así que, para el coseno, sus signos estarán determinados por el valor de x en los 4 cuadrantes. ¿Cuáles son los valores que almacena x en el primer cuadrante, positivos o negativos? Aquí estoy en el primer Positivos. cuadrante. Positivos, ¿verdad? En el segundo cuadrante, ¿cuáles van a ser los valores de x? ¿Positivos o negativos? Negativos. En este segundo cuadrante, los valores de x son todos negativos. En el tercer cuadrante, pues tengo estos mismos Negativo. valores de x, Negativos. ¿verdad? También van a ser negativos.
Y en el cuarto cuadrante, Positivos otra Positivo. vez. positivos otra vez. Dense cuenta de la disposición de signos que guarda el coseno y su recíproca la secante. Son los signos de X en el sistema cartesiano. Positivo en primero y cuarto, negativo en segundo y tercero. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no. No. Ok. Y finalmente la tangente es el cociente de Y entre X. Así que cuando los signos correspondan para X y Y, pues se va a tener que es positivo el cociente, por lo tanto positivo la tangente. Y esto ocurre en el primer cuadrante donde X y Y son positivos, pero también ocurre en el tercer cuadrante donde X y Y son negativos. Y negativo entre negativo me va a dar positivo. Donde sean diferentes en signo, pues entonces será negativa la tangente. Aquí X es negativo, Y es positivo. Por lo tanto, más entre menos me va a dar menos. Y en el cuarto cuadrante, donde Y es negativo y X es positivo, menos entre más me da menos. Así que la tangente está determinada por el cociente de Y sobre X. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. Y esto obviamente aplica también a las recíprocas. ¿Sale? Es decir, para el seno y la cosecante, el coseno y la secante, la tangente y la cotangente. Esto les sugiero lo vuelvan a repasar. Son preceptos básicos y muy sencillos de entender, pero que si ustedes los toman a la ligera y no los entienden, después se les va a empezar a complicar. Más vale que ustedes lo vuelvan a repasar, vuelvan a ver esta parte del video, lo repasen sobre las notas. Las notas tienen un objetivo que si ustedes las quieren imprimir y tener en casa o bien ver en algún dispositivo, pero poner anotaciones, ya sea de forma escrita o manual o de forma digital sobre el documento que yo les estoy dando de las notas de clase, lo hagan. Eso es lo que les va a significar un aprendizaje que ustedes en cuanto vean la nota van a recordar qué fue lo que pusieron y por qué lo pusieron y se van a acordar de qué razonaron en ese momento. ¿Sale? Bueno. Eso es el signo de las funciones trigonométricas. Ahora, los valores de las funciones trigonométricas para valores de 30, 45 y 60 y sus múltiplos. Basta con que pongamos esta tablita a la mitad. Yo se las estoy poniendo ya completa para que ustedes no tengan que hacer ningún cálculo e ir rápidamente a la tabla y hacer los cálculos correspondientes. Y tenemos estos triángulos equilátero e isósceles, que si los subdividimos a la mitad, llegamos a estos triángulos rectángulos. Voy a hacer la construcción de la tabla para que vean del porqué de lo que vienen en las notas y me voy a copiar los triángulos equilátero y isósceles que vienen en las notas. Me voy primero con los triángulos. Me dicen si voy rápido, si voy lento, si me entienden o no me entienden. Si hay alguna pregunta, díganmela en el momento, por favor. Ok, si subdividimos nosotros a este triángulo equilátero que tiene todos sus ángulos internos de 60 grados, por eso es equilátero, y todos los lados exactamente con las mismas medidas, por eso es equilátero, pues entonces, si lo dividimos a la mitad, lo voy a hacer en negro, se forma un ángulo recto, ¿verdad? Si yo divido esto a la mitad, aquí se forma un ángulo de 90 grados porque estoy partiendo de manera ortogonal a la base. Como estoy subdividiendo la base a la mitad, ¿cuál es el valor que espero yo aquí? 1, ¿verdad? La mitad de 2, que sería la mitad de la base, es 1. Este ángulo que se encuentra en la esquina inferior de la izquierda no cambió, sigue siendo exactamente el mismo, no lo estoy tocando. Son 60 grados. Y el de arriba, pues lo estoy dividiendo a la mitad. Así que va a ser 30 grados, ¿verdad? Y cumple con que la suma de los ángulos internos de un triángulo sean 180 grados. Ahora, la base ya se vale 1. ¿Cuánto vale este lado del triángulo? Pues lo mismo que vale este lado del triángulo, tampoco lo estoy tocando. Sigue valiendo 2 unidades. Y lo que sí puedo calcular yo es este valor de la altura. La altura de este triángulo que yo desconozco. Lo voy a plantear como h. Y puedo aplicar para ello el teorema de Pitágoras.
Recuerdan cuando iniciamos la sesión que les dije que íbamos a utilizar el teorema de Pitágoras antes de llegar al 1.6. Pues aquí comenzamos con la aplicación de dicho teorema de Pitágoras. Así que si aplicamos el teorema de Pitágoras, sé que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, por lo tanto 2 es la hipotenusa. Así que sería 1 al cuadrado más h al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y de aquí yo puedo despejar a h. H cuadrada va a ser igual a 2 al cuadrado, que es 4, menos, este número es positivo, pasa restando hacia el lado de la derecha, menos 1 al cuadrado, que es 1. Y esto es igual a 3, ¿verdad? H cuadrada es igual a 3, de donde h va a ser igual a la raíz de 3. Así que yo ya saqué el valor de h, ya lo puedo escribir en su correspondiente lugar. H vale, y lo voy a poner en la misma tinta porque es algo que estamos calculando, raíz de 3. De tal forma que con este triangulito que tenemos nosotros aquí, ya podemos sacar los valores de las funciones trigonométricas para 30 y 60 grados, que son los ángulos descritos en este triángulo rectángulo. ¿Y por qué les digo que ya los podemos sacar? Pues porque ya vimos cómo calcular para un triángulo rectángulo las funciones trigonométricas. Y podría, por ejemplo, para 30 grados, calcular el seno de 30, el coseno, voy a dejar un poquito más despacio, el coseno de 30, la tangente de 30 y sus recíprocas. No lo voy a hacer por falta de tiempo, pero bueno, dejo planteadas estas tres de inicio. Seno de 30, pues toma 30 como referencia y sería el cateto opuesto entre la hipotenusa. El opuesto es 1, la hipotenusa es 2. Seno de 30 vale 1/2. Coseno de 30 es el cateto adyacente, el que está al lado de 30 grados, que es raíz de 3, sobre la hipotenusa, que es 2. Así que coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Y la tangente para 30 grados es cateto opuesto entre adyacente. Así que sería 1 sobre raíz de 3. Pero también lo puedo hacer yo para 60 grados. Y yo puedo calcular el seno de 60 grados, coseno de 60 y la tangente de 60. Ayúdenme, por favor, a calcularlos. Seno de 60, ¿a qué es igual? Raíz de 3 Raíz de sobre 3 2. sobre 2. Ujú. Cateto opuesto entre hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2, perfecto. Coseno de 60. 1 entre Un 2. medio. Sí, que sería adyacente entre hipotenusa, 1/2. Y tangente de 60. Raíz de 3. Ajá, cateto opuesto entre adyacente, raíz de 3 sobre 1, que es raíz de 3. Y volvemos a observar cómo para ángulos complementarios, por ejemplo, seno de 30 y coseno de 60 da lo mismo, o seno de 60 y coseno de 30 da lo mismo. Ya lo habíamos visto cuando planteamos la pregunta que el seno de alfa es igual al coseno de beta, ¿verdad? Vemos que para ángulos complementarios a 90 grados, los valores de seno y coseno son los mismos. Bueno, ahí está utilizando ese triángulo rectángulo que está enmarcado aquí en azul. Vamos a hacer lo mismo con el triángulo isósceles. Dos medidas iguales, dos ángulos iguales y uno diferente, triángulo isósceles. Si lo subdividimos, ahí está. Vamos a lograr el ángulo recto. Este ángulo no lo tocamos, es de 45 grados. Y el ángulo de la mitad lo subdividimos. Así que, ¿cuál es el valor que debo escribir en el ángulo superior? 45. Sí, que es la mitad de 90, ¿verdad? Si lo estamos subdividiendo es la mitad. 45 grados. Ahora, la base la estamos dividiendo a la mitad. Por lo tanto, 2 entre 2 me da la unidad, que es el valor de la base. Y este lado, que es nuestra hipotenusa, no lo estamos tocando. Y nuevamente, vamos a calcular nosotros esta altura de aquí. Aplicamos el teorema de Pitágoras.
Y decimos que la suma del cuadrado de los catetos, es decir, 1 al cuadrado más h al cuadrado, va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, raíz de 2, que es la hipotenusa elevada al cuadrado. Raíz y cuadrado se cancelan y me da que esto es igual a 2. Así que yo puedo escribir que 1 más h cuadrada es igual a 2. De aquí despejo yo h cuadrada, que es igual a 2 menos 1, que es 1. Y saco la raíz en ambos lados y me da que h es igual a 1. ¿Sale? ¿De dónde entonces ya tenemos nosotros el valor de la altura de este triángulo? Escribimos su valor, que es 1. Y puedo entrar nuevamente al cálculo de las funciones trigonométricas. Ahora lo voy a hacer en otras tintas para que no se confunda respecto a lo que hicimos arriba. Y pues puedo sacar yo el seno de 45, el coseno de 45 y la tangente de 45. Seno de 45, este o este, da lo mismo. Así que bueno, ¿cuál es el seno de 45? Sobre raíz de 2. Perfecto. 1 sobre raíz de 2. Coseno de 45. Cateto adyacente entre hipotenusa. No los escucho. 1 entre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2 también. Dense cuenta que en este triángulo, tanto el opuesto como el adyacente valen lo mismo. La tangente 45, cateto opuesto entre adyacente. 1. 1, perfecto. Y ahí tenemos ya los valores de seno, coseno y tangente 45. Ahora, este valor se puede expresar de esta manera o bien racionalizado. Si yo multiplico por el valor de la raíz tanto en numerador como en denominador, yo voy a quitar la raíz del denominador, porque sé que al multiplicar raíz de 2 por raíz de 2 en el denominador, me va a dar 2, es decir, raíz de 2 al cuadrado, que es 2. Y ya quité yo la raíz del denominador. Y en el numerador me queda la multiplicación de valores que tengo en los numeradores, que es 1 por raíz de 2, raíz de 2. Así que son valores equivalentes. O me pueden dar 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2. ¿De qué depende? Pues de lo que requieran ustedes. Si es un resultado final, para mí da exactamente lo mismo en una u en otra forma. Vamos a ver cómo en algunas ocasiones conviene más esta forma o esta otra forma, dependiendo qué es lo que estemos haciendo. Y eso lo vamos a ver sobre todo en las ecuaciones trigonométricas o en expresiones trigonométricas. Si yo les digo seno de 45 a la octava, pues me conviene manejar más este cociente. ¿Por qué? Porque es más pequeño que este otro. Este otro está multiplicado por raíz de 12, entre raíz de 2, y esto va a crecer a la octava arriba y abajo. Mejor manejo este valor más pequeño. Pero bueno, no me adelanto, eso lo veremos posteriormente. Y así es como nosotros, partiendo de un triángulo equilátero y un isósceles, sacamos dos triángulos rectángulos de los cuales vamos a poder obtener los valores de las funciones trigonométricas. Así que si alguien quiere tener en un formulario estos triángulos, adelante, lo pueden hacer para que más rápido vayan resolviendo los ejercicios, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? No, creo que no, profesor. No. No, profesor. Tengo una. ¿Por qué en la tangente no podemos hacer lo mismo que hizo en el de... Bueno, en la tangente de 30? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo que hizo en lo del seno de 45? O sea, multiplicarlo por su recíproco. También. Lo hice en este último por simplicidad, porque lo estaba explicando aquí, pero también puedes multiplicar por raíz de 3 entre raíz de 3 y esto te da raíz de 3 sobre 3. Y cualquiera de los dos valores son válidos, 1 sobre raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3. Muy buena observación. Sí, gracias. A ti, Oscar. Bueno, ahora vámonos con la construcción de la tabla. Lo que tienen ustedes en las notas es muy sencillo, lo vamos a construir rapidísimo. El seno de un ángulo cualquiera, vamos a llamarle teta. Lo mismo el coseno y finalmente la tangente. Pueden ser obtenidas de la siguiente manera. Vamos a poner nuestros ángulos 0, 30, 45, 60. Y después ya nos vamos con los valores angulares sobre los ejes coordenados. 0, 90, 180 y 270 grados. ¿Sale? Y aquí tenemos únicamente los valores de proyección de 30, 45 y 60 que después utilizaremos en el resto de los cuadrantes.
Y esto es algo muy sencillo, ¿vale? La función senoidal, si nosotros la viéramos graficada, x contra el seno de x, es una función creciente, después decrece y después ya es periódica, ¿sale? Lo que estoy poniendo ahí de manera punteada. Así que a los 0 grados o 0 radianes comienza en 0. Después es creciente, llega a su máximo a los 90 grados. Así que a los 90 grados obtiene su valor máximo, que va a ser la unidad. Y todos estos valores que se obtienen entre 0 y 1 siempre tienen que ser crecientes, de menor a mayor. ¿Y cómo lo vamos a obtener? De la siguiente manera. Ahorita lo voy a borrar, porque bueno, los valores de 0 y 1 ya sabemos son los valores que debemos expresar para 0 y 90 grados, pero es como si tuviéramos nosotros un raíz de 0 sobre 2, un raíz de 1 sobre 2. Voy a aumentar el valor del radicando en 1 y el denominador siempre va a ser el mismo, 2. Ahora, hay algunos valores que se pueden simplificar. Raíz de 0 es 0 y 0 entre 2 es 0. Así que yo, en lugar de escribir raíz de 0 entre 2, pues escribo 0. Raíz de 1 es 1, pues entonces en lugar de escribir raíz de 1 sobre 2, escribo 1/2, que es lo que ya habíamos visto con anterioridad y ya habíamos calculado. Estos valores para 45 y 60 grados son irracionales puros. Así que raíz de 2 sobre 2 y raíz de 3 sobre 2, pues los dejamos. Y raíz de 4 es 2 y 2 entre 2 me da la unidad. Así que yo en lugar de escribir raíz de 4 entre 2, escribo la unidad. Ahora, para el coseno, es como si yo escribiera el renglón del seno al revés. Comienzo por 1 y termino en 0, en ese mismo orden. Al revés todo. Primero 1, después me voy de reversa, raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, 1/2 y 0. Así de sencillo. Y después para la tangente es seno entre coseno. Entonces basta con dividir el primer renglón entre el segundo. 0 entre 1, 0. 1/2 entre raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto les da? Multiplicación de extremos entre multiplicación de medios. Da 2 entre 2 veces la raíz de 3. 2 que multiplique que divide se cancelan y me queda 1 sobre raíz de 3. ¿Vale? Para 45 grados, ¿cuál es el resultado? Este entre este. ¿Uno? ¿Uno? Sí, es lo mismo entre lo mismo. Esto es igual a esto, por lo tanto, si yo los divido, me da la unidad. Lo mismo entre lo mismo, 1. Después, raíz de 3 sobre 2 entre 1/2. Raíz de 3 sobre 2 entre 1/2. Multiplicación de extremos entre multiplicación de medios. Esto me da 2 veces la raíz de 3 entre 2 por 1, que es 2. 2 que multiplique que divide se cancelan y me queda raíz de 3 nada más. Y finalmente, para 90 grados, 1 entre 0. ¿Cuánto les da 1 entre 0? Uno. No, Error. tampoco. Indefinido. Sí, no está definido, ¿verdad? Si yo les digo 1 entre 0.1 me da 10. 1 entre 0.01 me da 100. 1 entre 0.001 me da 1000. Así, si yo voy haciendo más pequeño el denominador, más grande se va haciendo el cociente. Así hipotéticamente hasta llegar a un 1 entre 0. Esto crece de manera indefinida y como abstracción decimos nosotros que este cociente tiende a infinito. Así que la tangente de 90 tiende a infinito y es lo que vamos a colocar nosotros en este valor correspondiente de la tangente a 90 grados. Tiende a infinito, ¿vale? Ahí está. Ahora, para 180 grados, recuerden ustedes que el seno, y me regreso aquí, dijimos es el valor de y. Para 0 grados no hay proyección en y, vale 0. Para 180 grados
también el valor de y vale 0 sobre la parte negativa del eje de las x. Así que observen que para 0 y 180 grados, el valor del seno es 0. Para 0 y 180 grados, el valor del seno es 0. Y lo mismo ocurre con el coseno. El coseno es la proyección sobre x. Sobre el eje de las y, que es a 90 y 270, justo x vale 0. Pues entonces es lo que vamos a colocar en estos dos valores, a los 90 y 270 grados, el coseno vale 0. Y para el seno, 0 y 180 grados me dan estos valores de 0, ¿sale? Aquí serían 180 grados sobre la función senoidal. Y otra vez a los 360 grados regresa a 0, ¿vale? La función cosenoidal, si nosotros la dibujamos, comienza en el máximo, después es decreciente, después vuelve a crecer y cierra aquí a los 360 grados y vuelve a ser periódica. Así que observen que a los 90 grados el coseno de 90 vale 0, que es lo que tenemos justo aquí. Y a los 270, que es lo que tenemos acá, vuelve a valer 0, que es lo que está aquí. Ahora, a los 0 grados vale lo máximo, que es la unidad. El valor mínimo lo alcanza a los 270 grados. ¿Y cuál es el mínimo de la función trigonométrica coseno? -1. Perfecto, -1. Así que es el valor que espero yo para el coseno de 180, -1. Ahora, seno de 270, que es el valor que nos hace falta de poner. 270 grados está aquí. A ver, nada más dibujé mal, creo yo. Sí. Lo único que dibujé mal, perdón, lo voy a borrar aquí. Me estaba adelantando yo a la función senoidal. Estos son 180 grados. ¿Sale? Coseno de 180 es -1, lo que tenemos aquí. Está ya bien dibujado acá. Ya tenía acá el 270, lo repetí. Ustedes disculpen. Y finalmente, ahora sí, para esta función, estos sí son 270 grados. Y aquí se obtiene el mínimo de la función senoidal. ¿Su valor cuál es? -1. Sí, sabemos que las funciones seno y coseno oscilan entre 1 y -1. Así que el mínimo de la función senoidal se obtiene a los 270 grados, es -1. Y nuevamente tenemos que hacer el cociente de los dos primeros renglones para obtener la tangente. ¿Cuánto vale 0 entre -1? Jóvenes, ¿qué pasó? 0. 0, pues díganmelo. Son valores muy sencillos. ¿Y cuánto vale -1 entre 0? Infinito. Determina. ¿Infinito? Ajá, tiende a infinito, pero observen que el numerador es negativo, por lo tanto va a tender a menos infinito. ¿Sale? Si yo les digo -1 entre 0.001, pues -1000. Si yo voy aumentando este valor, como el numerador es positivo y el denominador tiende hacia 0, tiende ahora, pero hacia menos infinito. ¿Vale? Bueno, y con esto construyen la tabla y ustedes ya se fijan directamente en los valores. Si ya les preguntan a ustedes por el coseno de 30 o la tangente de 60 o el seno de 90 o quizá de la tangente de 90 o la tangente de 270, pues lo toman de la tabla. Y ya ustedes tendrán estos valores de manera directa. ¿Sale? ¿Alguna duda de estos dos métodos, la tabla y los triángulos? Creo que no, profe. Profe. Bueno, el objetivo es ahora que ustedes los practiquen, que ustedes los estudien, para que esto lo tengan ustedes fresco y presente y puedan resolver rápido las funciones trigonométricas para estos valores angulares. Y vamos a estar haciendo ejercicios. ¿Qué les recomiendo yo? Vayan haciendo ustedes un formulario en una hoja o en una tarjetita, vayan poniendo estos triángulos y vayan poniendo esta tabla para que rápidamente vayan ustedes resolviendo los ejercicios o esta tabla completa que ya tiene inclusive las recíprocas.
Si ustedes quieren lanzarse a hacer el resto de la tabla, los 3 últimos renglones, me dicen si tienen alguna duda, por favor. ¿Sale? Por cuestión de tiempos no lo voy a hacer, pero si ustedes quieren hacerlo en casa y revisarlo, pues pueden hacerlo. Y si tienen dudas, pues ya me dicen específicamente sobre algún valor. ¿Sale? Aquí está ya la tabla planteada por completo. Ahora, lo último que nos falta es, ya me dijiste, tu profesor, que lo que vamos a ver son valores de 30, 45 y 60 grados. O bien a los 0 grados, es decir, sobre el eje de las X en la parte positiva, 30, 45, 60 grados, 90 grados, 180 grados y 270. Pero, ¿y qué pasa en segundo, tercer y cuarto cuadrante? Pues los valores que vamos a ver son exactamente estos mismos tres, los de 30, 45 y 60, pero en el resto de los cuadrantes, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo reducir un ángulo cualquiera que nos den a nosotros a segundo, tercero, cuarto cuadrante? Y en la figura 1.5 viene esta reducción precisamente. La voy a copiar para que la tengan ustedes como referencia y pues para ahorrar tiempo en el dibujo. Además de que está más bonito así que dibujado a mano. ¿Ahí lo alcanzan a ver bien? Sí. Correcto. Me dice que para el segundo cuadrante voy a ir manejando colores, ¿sale? Esto está en el segundo cuadrante. Este valor angular alfa en el segundo cuadrante me dice que el ángulo que me interesa es este ángulo teta, 180 menos alfa. Y el valor de 180 menos alfa es precisamente este valor angular que se tiene aquí. Si a 180 grados le restamos alfa, el pedacito que me queda es este pedacito aquí llamado teta. Es el valor angular que me interesa a mí en el segundo cuadrante. Ahora, ¿qué ángulos se van a tener en el segundo cuadrante? Y esto es importante, se lo aprendan, lo visualicen y lo tengan también en un formulario, porque son los valores que les voy a preguntar. Bueno, puedo tener yo, si voy aumentando, aquí llevo 0, 30, 45, 60, 90 grados. El siguiente valor sería 90 más un pedacito de 30, que serían 120 grados. Así que 120 grados, siendo alfa 120 grados, está en el segundo cuadrante. ¿Cuánto vale teta? 60 grados. Perfecto, porque son 180 menos el valor de alfa. 180 menos 120, 60. Así que cuando tengan 120 grados en el segundo cuadrante, en realidad lo que nos interesa son 60 grados. Recuerden ustedes que las funciones trigonométricas son periódicas. Todas las funciones trigonométricas, aquí las coloqué yo punteadas y todas son periódicas. Es más, si yo me voy sobre un valor, por ejemplo, este valor con esta altura, yo encuentro que se tiene otro valor con esta misma altura. Y lo mismo de manera negativa, aquí tengo exactamente las mismas alturas. Quiere decir que la función trigonométrica es periódica. Por lo tanto, lo que nos interesan son estos pedacitos nada más. Por eso, para 120 grados, yo digo que lo que me interesan son 60, con esta regla. En el segundo cuadrante, 180 menos el valor de alfa para obtener el valor útil a evaluar en las funciones trigonométricas. Después, el siguiente valor que nos interesa para alfa son 135 grados, que me implica un ángulo de ¿cuántos grados? 45. Perfecto. Esta es la proyección de 45 en el segundo cuadrante, 135 grados. Y finalmente, una medida angular de 150 grados. 30 grados. 30 grados. Perfecto, 30 grados. De tal forma que en este segundo cuadrante ya tenemos nosotros los valores angulares que siempre nos van a dar de inicio y a los cuales tenemos que llegar. ¿Alguna duda? Sí, profesor. Dime, José. Para saber si nos ubicamos en el primer cuadrante o segundo cuadrante es por el valor del ángulo, ¿verdad? ¿Primer cuadrante me dijiste? Sí, para saber si nos ubicamos en el primer o segundo cuadrante, ¿cómo sabemos? Bueno, en el primer cuadrante ya son los valores que te están dando. Pues te están dando 30, 45, 60. En el segundo cuadrante es con esta regla de correspondencia que tenemos aquí. Ok, muchas gracias. A ti.
¿Alguna otra duda? No. Gracias. En el tercer cuadrante, la regla de correspondencia que nosotros vamos a estar utilizando es la que está en naranja, en el mismo color del cuadrante que estamos marcando. Es más, el cuadrante lo voy a marcar donde va, para que no aparezca como título. Así que voy a poner aquí tercer cuadrante. Y en este tercer cuadrante, la regla de correspondencia es esta de aquí. Bueno, ¿qué valores podemos tener? Por ejemplo, si alfa es igual a 210 grados, pues entonces digo 210 menos 180, ¿y cuánto vale teta? 30. 30 grados. Después, si alfa vale 225, ¿cuánto vale teta? 45. Gracias. Y finalmente, si alfa vale 240 grados, ¿cuánto vale teta? 60. Perfecto, gracias, Pamela. Y esto es para el tercer cuadrante. Ahora, ojo, yo les voy a preguntar en un momento más, yo hago 1 o 2 ejercicios, y ustedes les voy a preguntar el resto. Por ejemplo, tangente de 225. Dices, pues no me interesan los 225, están en el tercer cuadrante, le resto 180, me interesan 45. Tangente de 45, 1. Y veo los signos de la tangente en el tercer cuadrante positivos, así que la tangente de 225 es 1. Y así vamos a sacar todos los valores de las funciones trigonométricas, ¿vale? Por eso es importante que no queden dudas de esto que estoy viendo y de lo anterior que vimos. En azul, vamos a ver lo ubicado en el cuarto cuadrante. Y es 360 menos alfa. Así que aquí los ángulos que les voy a dar van a ser 300 grados, que implica un ángulo de ¿cuánto? 30. No, 30 no. 60. 60 grados. 60 grados, ¿verdad? O sea, es 360 menos 360 grados. Después también les pueden decir que alfa sea igual a 315. ¿Cuánto vale teta? 45. 45. Perfecto. Y finalmente les pueden decir que alfa vale 330. ¿Cuánto vale teta? 30. Gracias. Estos son los ángulos que les pueden dar a ustedes en el cuarto cuadrante. De tal forma que después de todo lo que hemos visto ya tenemos un universo de valores. ¿Cuáles van a ser estos valores? Y esto se los pongo para que ustedes vayan sacando todas las funciones trigonométricas con todos los valores y ya no tengan dudas. Y eso lo hacen ustedes de tarea. Pues ustedes van a tener ya el dominio de todas las funciones trigonométricas con todos estos valores. Puede estar a los 0 grados, 30, 45, 60. Después llegamos a la parte positiva del eje de las Y a los 90 grados y empezamos con proyecciones de 30, 45 y 60 en los cuadrantes. Así que el valor que seguiría serían 120 grados, 135 grados, 150 grados y llegamos a la parte negativa del eje de las X, que se ubica a los 180 grados. Después vamos al tercer cuadrante, 210, 225, 240 y llegamos a la parte negativa del eje de las Y a los 270 grados. Y empezamos en el cuarto cuadrante con 300, 315, 330 y finalmente los 360, que sería lo mismo que el 0 grados. Lo pongo entre paréntesis porque pues, no habría necesidad de calcularlos, este mismo valor. Alguien si lo quiere calcular, adelante, lo pueden dejar. Ahora, estos valores, ¿cuántos son en total? A ver, cuéntenlos. 16. A ver, pues ustedes díganme. 18. 17, ¿no? Contando el de 300. Bueno, sí. Bueno, olvídense el 360. 17. Ah, Ey. 16. A ver, tenemos 3 valores aquí, 3 valores acá, 3 valores aquí, 3 valores acá. 3 por 4, 12. 1, 2, 3, 4 sobre los ejes, 16. Sale, son 16 distintos valores. Ahora esos 16 valores los van a combinar ustedes
con ¿cuántas funciones trigonométricas? Seno, coseno y tangente. 6. Ahora, 16 por 3, 48. Con esos 48 valores tienen ustedes ya el universo total. Ahora, si ustedes quieren también aplicarlo con la inversa del seno, que es ¿cuál? Cosecante. Gracias, cosecante de teta. Del coseno, que es ¿cuál? Secante. Ajá. ¿Y de la tangente, que es cuál? Cotangente. Pues entonces ya tendrían ustedes 16 por 6, ¿sale? Que son 96. Ya, es el total de valores que tienen 96. Ahora yo les diría que basta con estos tres, porque saben que son funciones recíprocas, cosecante, secante y cotangente. Basta con que hagan el inverso de lo que obtengan ustedes para los primeros 48. Con eso llegan al resultado de los otros 48. Bueno, pues ahora vamos a practicar eso. Yo tengo una duda. Dime, Sandra. En el tercer cuadrante se supone que tiene que dar 270, ¿no? Y por ejemplo, donde dice 210, bueno, el otro dice 30, daría 240. A ver, para empezar, 270 no está en el tercer cuadrante, está en la parte negativa de un eje. Es justo el límite entre dos cuadrantes, entre tercero y cuarto, entonces no lo puedes poner como parte de un cuadrante. Por eso estoy separando yo y estoy haciendo énfasis entre los valores de los ejes coordenados y de los cuadrantes. ¿Vale? Entonces empezamos con un primer comentario. 270 no es tercer cuadrante. Después, síguele. Ah, ok. No, esa era la duda, no. Ahora, quizá entienda yo por qué está sacando el 270. Quisiera sacar este ángulo, pero no es el ángulo que nos interesa. Siempre observen ustedes, y lo voy a dibujar todo esto en negro, que el valor que nos interesa respecto al eje de las X es este valor y es este valor. Este es el valor que nosotros estamos calculando de teta. Siempre respecto al eje de las X. ¿Sale? Es por eso que tú encuentras aquí 180, 180 y 360. Siempre valores de referencia respecto al eje de las X, nunca respecto al eje de las Y. ¿Vale? Sí. Bueno, pues ahora sí a lo que te truje, chencha. Vamos a realizar ejercicios donde nosotros empleemos ya todo lo visto con anterioridad. ¿Y qué es lo que vimos con anterioridad? Pues las tablitas o los triángulos, los signos de las funciones trigonométricas y esta reducción al primer cuadrante, cuando se ubican los valores en segundo, tercero, cuarto. Y ya, con esto vamos a sacar nosotros cualquier valor de cualquier función trigonométrica en cualquier cuadrante, sin importar en qué cuadrante se encuentre y cuál sea el valor. Bueno, y para ello a mí me gusta hacer como una recetita, como un procedimiento, donde nosotros pongamos paso a paso qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la metodología para que nosotros podamos obtener el valor de una función trigonométrica exacto en cualquier cuadrante? Primero, conocer el cuadrante. ¿En qué cuadrante me encuentro yo? ¿Sale? Por ejemplo, si yo les digo, voy a poner aquí un primer ejemplo, seno de 240 grados. ¿Sale? Este sería nuestro primer ejemplo y con ello vamos a escribir la metodología. Así que lo primero es conocer el cuadrante donde estoy. Después de conocer el cuadrante donde estoy, es reducir. Esto puede ser ya en cualquier orden, pero bueno, lo voy a poner de esta manera. Si a ustedes les parece así, está bien. Y si no, les digo qué es lo que puede cambiar. ¿Vale? Después, ¿cuál es el valor del ángulo en el cuadrante? Es decir, reducir ángulo. Obviamente se reduce el ángulo y el cuadrante es segundo, tercero o cuarto. ¿Vale? Entonces, seno de 240
Digo, estoy en el tercer cuadrante. Palomita el primer método. En el tercer cuadrante voy a reducir el ángulo. Sé que esta es la formulita. El valor del ángulo menos 180. Pues entonces digo 240 menos 180. ¿Y qué escribo? 60 grados, ¿verdad? Sale. Hasta ahí vamos con los dos primeros puntos de la metodología. Después, tercer punto. Signo de la función en el cuadrante. Yo digo, en el tercer cuadrante, el seno es negativo. Por lo tanto, yo escribo aquí un menos. ¿Están de acuerdo hasta este punto? Díganme si alguien tiene alguna duda. Por favor. No, profe, todo bien. Pues entonces vamos a continuar, porque ya lo último que hace falta es, pues, dar el valor a través de los triángulos o a través de la tabla. Triángulos o bien la tabla. ¿Vale? Emplear los triángulos o la tabla para dar el valor. Decimos A, ya habíamos dicho que era negativo, voy a mi tablita o observo los triángulos, digo seno de 60. Entonces me remito hacia la tabla, seno, me voy hasta donde dice 60 grados y es raíz de 3 sobre 2. Entonces escribo yo que el seno de 60 es, el seno de 240, perdón, es menos el seno de 60 y eso es menos raíz de 3 sobre 2. Ese es el valor del seno de 240. ¿Dudas? Y ahí está la metodología a la derecha. Yo no entendí muy bien por qué salió menos seno de 60. ¿Por qué son 60 o qué es lo que no entiendes? ¿De por qué salió menos seno de 60? Porque el seno, ¿cómo es en el tercer cuadrante? 240 está en el tercer cuadrante. Así que nos remitimos hacia los signos de las funciones en los cuadrantes. En el tercer cuadrante, ¿cómo es el seno? Negativo. Pues entonces, yo sé que en el tercer cuadrante el seno es negativo. Y yo lo que necesito es reducir los 240 a un ángulo de 30, 45, 60. Y para ello utilizo esta fórmula. Digo, 240 menos 180, 60. Así que seno de 240 es lo mismo que menos el seno de 60. Si eso tú lo metes a la calculadora, te va a dar en ambos casos menos raíz de 3 sobre 2. Son idénticos los valores. Por eso les digo que las funciones son cíclicas y por eso podemos reducir el primer cuadrante. Ok, muchas gracias, profe. De nada. A ver. Ya teniendo clara la metodología, o díganme si hay alguna duda de la misma. Voy a borrar las palomitas. Lo que voy a hacer es... Me voy a traer los signos para que no quede dudas. Los vamos a ver aquí. Y al mismo tiempo me voy a traer la tabla, pero esa la voy a copiar de aquí en las notas. Y voy a copiar nada más la mitad de la tabla. Aquí arriba. Vamos ordenando esto. Y ahí estamos. Estamos al 100. Y quizá esto nuevamente. Copiar y pegar para la parte inferior. Bueno, creo que está un poquito más grande de lo que necesitamos para que quepa en pantalla, pero bueno, quería que tuvieran todos ustedes
aquí en pantalla para que... A ver, esto lo voy a hacer un poquito más chico. ¿Se alcanza a ver bien ahí? Díganme si Sí. no lo hago más grande y estoy moviendo la pantalla. Segundo ejercicio. A ver, vamos a ver... coseno de 300 grados. ¿Quién dice yo? Yo. ¿De cuánto dijo, perdón? Está ahí en pantalla. Es igual al coseno de 60 grados. A ver, perfecto. Empezamos bien con el cuadrante. El cuadrante es el cuarto. Sale, ya determinamos que es el cuarto cuadrante. Después, reducir el ángulo. Son 360 menos 300, 60 grados. Así que esto es coseno de 60 grados, como decía correctamente su compañero. En el cuarto cuadrante, ¿cuál es el signo de la función trigonométrica en este cuarto cuadrante? Signo del coseno en el cuarto cuadrante. Es positivo. Aquí está, positivo, muy bien. Por lo tanto, el coseno de 300 es el coseno de 60. Vamos a la tabla, observamos el coseno de 60 y decimos es un medio el valor. Por lo tanto, ya sabemos cuánto vale el coseno de 300, un medio. Muchas gracias. ¿Dudas? Ya todo claro, profesor. Todo claro. Bueno, ¿quién quiere hacer el siguiente? No importa que se equivoquen, el chiste es que aprendan. Y parte del aprendizaje es equivocarse, así que no importa. Ustedes díganme quién quiere. Yo. A ver, César, después Gael y así nos vamos. En el orden en el que abrieron micrófonos y los vi. Espero no herir susceptibilidades y vámonos en ese orden si a ustedes así les parece. A ver, entonces vámonos con la tangente de 135 grados. César, por favor. Cuadrante. El 2. Sale, estamos en el segundo cuadrante. Reducción del ángulo al segundo cuadrante. Son 180 menos 135. Aquí está. 180 menos A. Serían 45. Perfecto. Así que la tangente de 135 es la tangente de 45 en valor absoluto, pero hay que ver cuál es el signo en el segundo cuadrante, cuál es el signo de esta función trigonométrica. Tangente en el segundo cuadrante. Aquí están los signos de la tangente. Menos. Sale, es negativo. Perfecto. Así que le ponemos un menos. La tangente de 135 es menos la tangente de 45. ¿Y cuál es el valor? Sería menos 1. Perfecto, menos 1. Aquí está. Tangente 45 es 1, pero le ponemos el menos del cuadrante. Así que damos el valor y decimos que es menos 1. ¿Dudas de este ejercicio? No. ¿Alguien que sí? Después, Gael. Sí. A ver. Seno de 150 grados, por favor. En el segundo cuadrante. Perfecto. Sería seno de 30. Positivo. ¿Sale? Muy bien. Y sería igual a 1 sobre raíz de 3. No, ahí te equivocaste nada más, ¿no? Cierto, sí. Vamos a... Un medio, ¿verdad? Sí. Perfecto. Un medio. Muy bien. Ibas perfecto, nada más al final observaste mal el valor de la tabla. Un medio. Así que el seno de 150 es un medio. Gracias. Ahora vamos a borrar estas palomitas.
Y vamos a continuar. A ver, ahora vamos con funciones recíprocas, que no tienen ningún problema. Porque si yo les digo, por ejemplo, la cosecante de 225 grados. Aquí a esta metodología lo único que habría que agregarles antes es obtener el recíproco. ¿Cuál es el recíproco de la cosecante? ¿No? El seno, ¿verdad? Así que esto es 1 entre seno de 225. Y pues ya, todo lo demás es exactamente igual porque el denominador lo vamos a obtener de la misma manera y después nada más invertimos valores. Así que, ¿quién quiere ayudarme con el seno de 225 para sacar la cosecante de 225? ¿Quién dice yo? Yo. A ver, Oscar Uriel, ¿cómo quieres que te diga? Uriel, está bien. Uriel, a ver, por favor, ¿en qué cuadrante está? Estaría en el tercero. Perfecto, tercer cuadrante. ¿Cuál es el ángulo reducido en el tercer cuadrante? Sería 45. Perfecto. 225 menos 180, 45. Así que esto es 1 entre el seno de 45. Vamos muy bien, Uriel. Ahora, ¿cuál es el signo de la función trigonométrica en este cuadrante? Signo del Sería seno en el tercer cuadrante. negativo. Perfecto, aquí está. Signo del seno en el tercer cuadrante es negativo. Así que esto va a ser igual a un valor negativo. Más entre menos es menos. ¿Cuánto vale el seno de 45? Raíz de 2 sobre 2. Así que el menos lo podemos colocar arriba, abajo o en medio. Lo vamos a colocar en medio. 1 sobre raíz de 2 sobre 2. ¿Qué es lo que dice aquí el seno de 45? Raíz de 2 sobre 2. Pues nada más hay que invertir numerador y denominador. ¿Cuál es el resultado? 2 sobre raíz de 2. Bueno, menos. Negativo, ¿verdad? 2 sobre raíz de 2. Perfecto. Gracias, Uriel. No. Ya sabemos cuánto vale la cosecante de 225. Menos 2 sobre raíz de 2. Ahora, ya si alguien se quiere adornar y decir, no, yo voy a multiplicar esto por raíz de 2 entre raíz de 2, pues entonces dicen raíz de 2 por raíz de 2, 2. 2 que multiplica y 2 que divide se cancelan y esto me queda menos raíz de 2. También pueden entregarme este valor, ¿vale? Así que me pueden decir menos 2 sobre raíz de 2 o bien menos raíz de 2, ya racionalizado. Como quieran, para mí es lo mismo. Después, vamos con otro ejercicio. A ver, la secante. Secante de 120 grados, por favor. ¿Quién dice yo? Yo. A ver, por favor, Sandra. Sería 1 sobre coseno de 120 Perfecto. y Después, luego cuadrante. segundo. Ajá. Y Y en ese sería segundo cuadrante, ¿cuál es el ángulo reducido? 60. Perfecto. El signo de la función trigonométrica es, Negativo. sí, es decir, secante o coseno en el segundo cuadrante. Aquí está. Secante o coseno en el segundo cuadrante negativo. Ahí está, perfecto. ¿Cuál es el coseno de 60? Ya nada más vamos a dar el valor e invertirlo. Un medio. Así que esto sería menos 1 entre 1/2. Basta con invertir numerador y denominador del denominador, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado? Menos 2. Menos 2. Perfecto, Sandra. Muchas gracias. Vámonos con otro ejercicio más. Y voy a borrar esto mientras para resetear. Ejercicio número 7. Cotangente. Uy, se borró todo de repente. Eso ocurre seguido con este programa, con el whiteboard. Bueno, ahí está, ya refrescó la memoria. La cotangente. A ver. De 330. ¿Quién dice yo?
Yo. A ver, Antonio, porfa. Muy bien, sería 1 sobre sobre tangente Exacto. de 30. El cuadrante sería el cuarto cuadrante. Perfecto. Este, Ahora reducir el ángulo. el ángulo serían 30 grados. Perfecto. Tangente de 30 grados. Vamos bien. Después, signo de la tangente, es decir, o de la cotangente, pues, en el cuarto cuadrante. Sería Aquí está. negativo. Negativo, ahí está. Así que sería negativo. Bueno, ya vamos a poner de una vez el valor. ¿Cuánto vale la Muy bien. tangente de 30? La tangente de 30 vale 1 sobre raíz de 3. Perfecto. ¿Y cuál es el resultado final? Sería raíz de 3, ¿no? Exacto, nada más inviertes estos dos, ¿verdad? De abajo pasa arriba, que es raíz de 3, y con su signo negativo. Menos raíz de 3, perfecto. Muchísimas gracias, Antonio. Pues para que vean que está muy sencillo. Quizá al inicio de la sesión, si yo les hubiera preguntado cuánto valía la cotangente de 330, nadie me hubiera dicho que era menos raíz de 3, o quizá algunos sí, pero tardándose. Aquí ya vemos una metodología que es muy clara y que se puede seguir paso a paso para poder obtener los valores exactos de las funciones trigonométricas. Yo lo que les sugiero es, voy a mover esto un poquito, perdón si los mareo, estos 16 valores aplícanlos al menos con estas tres funciones trigonométricas. Si quieren las recíprocas, saquen el inverso, como lo hicimos aquí en estos tres ejercicios. Y hagan todos los ejercicios habidos y por haber. Digan, ok, me voy con la tangente, con los 16 valores. Pues empiezo 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330. Se acabó. Ahora vámonos con las otras funciones. Y si ustedes hacen eso, llegado el examen, pues ya no van a tener problema. Si yo les dijera en un examen, díganme por favor cuánto vale el coseno cuarto de 240 grados y esto multiplicado por un 32 menos 8 veces la tangente cúbica de 225 grados, así, para no complicarlo más. ¿Cuánto vale 32 veces el coseno cuarto de 240 menos 8 veces la tangente cúbica de 225? Pues voy de adentro hacia afuera. ¿Están acostumbrados a esta forma de escribir las funciones trigonométricas con exponentes? Sí. Sí. Ok. Si alguien no está acostumbrado, sería exactamente lo mismo que si escriben 32 coseno de 240 a la cuarta menos 8 veces la tangente de 225 al cubo. El exponente puede ir entre el nombre de la función trigonométrica y el valor angular para evitar el uso de paréntesis, o bien utilizamos los paréntesis y dentro escribimos a la función trigonométrica. A ver, ya son unos expertos ustedes. Ayúdenme a calcular estos dos valores. ¿Cuánto vale el coseno de 240 y la tangente de 225? ¿Quién dice yo? Aunque lo hagamos paso a paso, no importa. El coseno de 240 sería igual al coseno de 60. Sale bien reducido el valor angular, pero el signo Y ah, en el tercer cuadrante, ¿cómo es el coseno? menos. Es negativo. Aquí se alcanza a ver todavía, se asoma por ahí. Por lo tanto, ¿cuánto vale el coseno de 240? Menos el coseno de 60, y coseno de 60, ¿cuánto vale? Un medio, sería menos un medio. Exacto, coseno de 240 es menos un medio. Sale, lo ponemos aquí. ¿Sale? Coseno de 240 a la cuarta, pues menos un medio a la cuarta. Menos 8 veces la tangente de 225 al cubo. Pues calculamos la tangente de 225. Sería la tangente de 2,
No, sería la tangente de 45. Sí, son 225 menos 180, 45. ¿Y cuál es el signo de la tangente en el tercer cuadrante? Positivo. Ajá. Así que la tangente de 225 es la tangente de 45. ¿Y eso cuánto vale? 1. 1. Así que esto va a ser 8 veces negativo por la tangente de 225, que es 1, y esto elevado al cubo. Ya me quedó muy feo esto escrito. 1 al cubo. Así que esto va a ser igual a 32 por menos 1 medio a la cuarta. Menos 1 a la cuarta me va a dar 1. 1 medio a la cuarta. ¿Cuánto les da? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Un 16avo, ¿sale? Es 1 a la cuarta entre 2 a la cuarta. 1 a la cuarta es 1, 2 a la cuarta es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Esto es un 16avo. Menos 8 por 1 al cubo, que es 8 por 1, 8. Así que esto se simplifica a 32 entre 16. ¿Cuánto les da? 2. Menos 8. Resultado. Menos 6. Ahí está. Y este es un ejercicio examen. ¿Cuánto vale 32 coseno cuarto de 240 grados menos 8 veces la tangente cúbica de 225 grados? Ah, menos 6. Por eso es que ustedes en este fin de semana les queda de tarea estudiar muy duro lo que acabamos de ver de funciones trigonométricas, para que después esos valores ustedes los sustituyan en este tipo de expresiones y puedan manejar cualquier valor sin problema alguno. Este es un tipo de examen, un tipo de ejercicio examen. Y así se los pongo yo. Me lo acabo de aventar al vuelo, así que no tengo problema de inventarme unos 10, 15 o 20 problemas para que se distribuyan de manera aleatoria entre todos ustedes. ¿Vale? Bueno, pues si hay alguna duda, la escucho. No, profesor. Ok, No, si no hay dudas, entonces nos vemos la próxima sesión. Estudien muy duro esta parte de trigonometría. Hasta aquí vamos a parar. Y justo ahorita empiezo a compilar el video para subirlo y que quede en unos 15 minutos más ya en el canal de YouTube para que ustedes lo tengan disponible y vuelvan a estudiar. Muchísimas gracias. Pasen bonito fin de semana. Nos estamos viendo por aquí el día miércoles. Profe, perdón, A ver, te escucho, Antonio. tenía una duda sobre la plataforma en Apatzlán. Sí, Apslan. ¿Lo podemos ver ya ahorita, dejar de grabar? Ya Ah, sí, esto no es parte de la clase. sí, claro.